de autores fantásticos y de cuentos breves, libros relatos. Ayer, 29 de abril de 2015, ha fallecido Carlos Calderón Fajardo, que es un autor de culto. ¿Ya? No figura en las listas oficiales del canon literario del cuento peruano contemporáneo latinoamericano. ¿Ya? Es más, para darte un ejemplo nomás, el año pasado cuando fue en la FIL, y todo el mundo está concentrado en la FIL, ¿no? Ahí en el campo de Carlos Calderón Fajardo armaba un conversatorio sobre sus cuentos en el centro de Lima, completamente alejado y en un ámbito completo. Y claro, los fieles han ido a escuchar a Calderón Fajardo. Y el otro autor, hay dos autores más, uno que es Harry Belavan, que ha publicado un libro que a mí me parece espectacular, Paraísos Artificiales, Juegos Artificiales, donde se narran las historias más fantásticas que he leído en el Perú, que tiene mucha semejanza con los cuentos fantásticos de Cortázar, por ejemplo. Sí, muy bueno, porque hay una historia que me parece muy buena, esa del profesor de medicina, que un día de pronto empieza a hacer su discurso, porque era de una cátedra y solamente venía a las quincenas y por 2 horitas, y eran las 2 horas que menos esperaban los estudiantes que estaban ya en el posgrado. Pero un día, cuando llegó, él tuvo una tos, ya en plena conferencia, y dijo: profesor, ¿tiene una tos? Y dijo: no se llama tos, se llama, y lo llama con su nombre científico, un nombrezazo así de largo, y dice: es fácil, dijo una muchacha, sugiere, ¿no? Es fácil, le puedes dar té con limón. Y el profesor está tosiendo y dice: no se dice té con limón, se dice, y el nombre del té científico, y el limón y su nombre científico. Pero mientras iba desfalleciendo y todo el mundo fue acercándose, ya no podía hablar, se desplomó. Por suerte alguien llegó pronto, y para que no se desplome completamente al piso, se desplomó en los brazos del joven, ¿no? Y cuando le dijo: pero profesor, mira, lo vamos a llevar a tal lugar, dice: no se llama así, se llama, y le pone su nombre técnico, claro, y le vas a aplicar tal cosa. Bueno, esa es la pronunciación correcta, pero te faltó decir estas sus variantes. Pero a medida que iba hablando, se iban cogiendo, o sea, el tipo lo tenía sujetado así, y así, y así, y al final así. Pues el profesor terminó desapareciendo en la superficie de la mano del alumno, ¿no? Pero es un cuento fantástico, y bueno, claro, el libro se llama Juegos Artificiales, y como es, hay muchos. Y el otro gran autor de cuentos fantásticos es José B. Adolf, que ya murió también hace unos años. Para mí eran los 3 máximos representantes del cuento fantástico. De hecho, Ribeiro no se queda atrás, ¿no? Porque Ribeiro también tiene cuentos fantásticos. Rey del Pisapapeles, por ejemplo, que es un cuento que tiene como escenarios paralelos Lima, Miraflores y Bruselas, ¿ves? Y el otro cuento fantástico de Rivero que es muy bueno es Doblaje también, es un buen cuento fantástico. Y Silvio Rosedal. Entonces, o sea, hay buena narrativa, hay buenos autores en cuento, en novela. Si alguien quiere leer, por ejemplo, historias de mucha sangre, o sea, muy gore, muy gótico, puede leer a Eugenio de Oliveira, por ejemplo. Hay un libro de él que toca Casa Tomada, que se llama Invitación al Crimen, que son cuentos muy brutales. Incluso el autor es demasiado arriesgado al poner como epígrafe de eso una frase de Cortázar, cuando dice: la novela gana por puntos, el cuento gana por nota. O sea, lo que está proponiendo es bien salvaje. Y entonces ahí vemos a un autor que curiosamente estudió marketing y no es demasiado estilista, no tiene muchos adornos en cuanto a la estructura narrativa, pero sus historias son así como una patada en la cara, así de la manera más inesperada, porque sus finales son muy convincentes, o sea, tienen la capacidad de la apariencia de lo verdadero, lo creíble, pero
es inesperado. Esas historias son salvajes, a mí siempre me han apasionado. O sea, yo siempre, cuando alguien dice voy a escribir, o es un autor que maneja las atmósferas, o el lenguaje es su prioridad, no, ahí pues no me gusta. El único autor cuyo lenguaje como protagonista que me gusta es Galdós Ronceros y Gregorio Martínez. Galdós Ronceros porque tiene un lenguaje muy callejero, pero con una textura como si el lenguaje tuviera su propia naturaleza y hubiera nacido de ese propio lenguaje, que no estuviera vinculado con el español, porque su habla es muy particular. Y entonces esas historias a la gente le apasiona. Hay un cuento que se llama Miera, que nos narran, y son cuentos breves, son los relatos. Dice, el negro Basaldúa, el negro Mañumbrocio llega a la casa y le dice a su hija Pastora, ¿no? Porque el negro Basaldúa lo había ofendido. Oye, Pastora, trae un lápiz y un papel. Ya tata, dijo. Trajo un lapicero y un papel. Ya, pon ese papel, que ese negro Basaldúa es una miera. Que su gura, otra miera. Que su casa, otra miera. Que su terreno de cultivo, mucha miera. Bueno, llegó un momento, a ver, Pastora, lee el papel, y Pastora lee el papel, ¿no? Y le dice, como que mucha mierda. ya había perdido el efecto, claro, ya había perdido el efecto de la contundencia, ¿no? Oye, Pastora, quítale un poco de mierda a ese papel.